Muy bien, hermanos, vamos a la palabra del Señor esta mañana en Romanos capítulo 5. Acompáñenme todos con sus Biblias, smartphone, tablets. Romanos capítulo 5, versículos 1 al versículo 11 va a ser nuestro texto el día de hoy. Romanos 5:1 dice así: Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros. Ahora, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar delante de ti. Señor, gracias porque hoy te necesitamos, Señor. Y nos has abierto una puerta para entrar contigo, Señor, tener una relación contigo. Aquí estamos, Señor, con nuestras dificultades, como oraba Rodrigo. Aquí estamos rotos, Señor, cargados de nuestros pecados, de nuestros ídolos, tentaciones, presiones en el trabajo, en nuestra familia. Hoy te necesitamos tanto como el primer día en que creímos en ti, Señor. Espíritu Santo, comunica a Cristo en nuestros corazones, que el día de hoy podamos conocerle más. ¿Por qué te necesitamos? Abre nuestros ojos, Señor. Espíritu Santo, haz real el amor del Padre en nuestros corazones. Y que el día de hoy podamos ser animados con tu precioso y bendito Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, conforme a este texto, me gustaría meditar con ustedes en tres ideas principales. El fruto de la justificación, lo vamos a ver en los versículos 1 al 2, el fruto de la justificación. Número 2, el triunfo de la justificación, de los versículos 3 al 5, el triunfo de la justificación. Y por último, el gozo de la justificación, de los versículos 6 al 11. A este sermón le he titulado El fin de la crisis y el principio y el gozo de la esperanza. Es el título que Rodrigo me sugirió, porque yo le puse a este sermón las felices consecuencias de la salvación. Las felices consecuencias o de la guerra a la paz. ¿Cuál prefieren? Elijan el que ustedes gusten. Una niña de 9 años fue violada en el 2014 y asesinada en Estados Unidos. Y contra todo pronóstico, el padre de esta niña, llamada Felicia Williams, perdonó al agresor y al asesino. Y mientras estaban ante el juez, Jerome Williams, el padre de Felicia, se paró frente a la audiencia y le dijo directamente al acusado: no soy como todos los demás, hermanos, no tengo ninguna mala voluntad contra ti. El viaje que tienes por delante va a necesitar a Dios, te perdono. No soy como todos los demás, he estado donde tú has estado. Todavía se supone que debo de estar donde tú estás, pero Dios me liberó y eso es lo que hará por ti. Puede que no te libre físicamente, pero espiritualmente lo hará. Tú, mi hermano, no me importa lo que nadie más te diga, te amo. Cometiste un error. Te perdono, hermano, no tengo ninguna mala voluntad hacia ti, pero regresa y pídele a Dios que te haga un mejor hombre. Porque yo pedí y Él me hizo un mejor hombre, así que te pido que hagas lo mismo. Estas fueron las palabras del padre de esta pequeña asesinada en 2014.
Honestamente, si tú estuvieras en el lugar de este hombre, ¿qué le dirías a tu asesino? Más bien al agresor de tu hija. ¿Un poco no son preciosos nuestros hijos? No tengo todavía hijos, pero tengo sobrinos. Y experimento un poco ese amor, pero sin cuidarlos toda la semana. Y es precioso ver a un bebé. Recientemente tuvimos a una sobrinita hermosa, es la princesa más preciosa. Pero no sé qué haría honestamente, hermanos. Me gustaría decirles que lo perdonaría, lo abrazaría al asesino. Pero si le hicieran algo así a mi sobrina, no sé qué haría. Esto tuvo que ser una obra del Señor. Es una situación muy extrema, muy increíble, pero el día de hoy tenemos una historia mucho más increíble, mucho más intensa, mucho más llena de gracia y de amor. Y vayamos otra vez a nuestras Biblias, a Romanos 5, 1 y 2, al punto número 1, el fruto de la justificación. Fíjense lo que dice Romanos 5:1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Y debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. En esta serie de sermones titulada, ¿cómo se titula? Hay un Nuevo Testamento al final aquí. Crisis, esperanza y restauración. Muy bien, Sam. Y se nos ha hablado que la fuente de nuestra crisis, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es la fuente de todas las crisis, de todas nuestras desilusiones, de todas nuestras tristezas? No veas a tu esposo ni a tu esposa. Es el pecado. El pecado es el que ha arruinado. Y tanto religiosos legalistas, los judíos, cuando Pablo les dirige esto, lo vimos con Rodrigo hace unas semanas, estaban bajo pecado, al igual que los gentiles, que eran personas que básicamente no adoraban a Dios, pero adoraban a otros dioses. Y de la misma manera el día de hoy, ¿cuál es el problema de todas las personas, de todos nosotros? El pecado. Ya sea que seas cristiano, ya sea que seas un creyente de Dios, o sencillamente seas alguien que diga, no, yo no creo en Dios. Déjame decirte que sí, crees en un Dios que te da forma, que te da sentido, que te da identidad. Mis hermanos, pero al final de cuentas el pecado nos hace desear algo: paz, un mundo de justicia y un mundo en que otra vez las cosas sean perfectas. Todas las personas desean eso, incluyendo a los no cristianos. Cuando queremos sentir paz, ¿a qué recurrimos, hermanos? ¿Qué nos hace sentir paz honestamente? Y va a decir alguien aquí, Dios, aleluya. Pero honestamente, ¿qué nos hace sentir paz? ¿Qué tal una cuenta con muchos ceros en el banco? ¿Qué tal un buen carro? Una casa en un lugar muy nice. ¿Qué tal un buen celular, una buena computadora, un buen aspecto, ¿cómo se dice? Una buena apariencia, gracias. Ya sabemos cuál es el pecado de Luis. Pero todos deseamos tener seguridad, ¿no es cierto? Tener seguridad, algo que nos dé paz. A mí me encanta cuando me voy de la casa por alguna cosa de trabajo y demás, y dejo a mi esposa en los departamentos. Hay personas que están cuidando los departamentos. Eso me da mucha paz, honestamente, porque siempre buscamos esa seguridad y que podamos dormir bien. No solamente deseamos paz, también deseamos justicia, ¿no es cierto? Y siempre estamos añorando que venga un gobierno que sea anticorrupción, antimaldad, que esté lleno de bondad, hasta que descubrimos, aunque en el fondo ya lo sabíamos, que ese gobierno no puede ser el gobierno que deseamos. Siempre nos va a fallar, ¿cierto? Algunos que apoyaban al presidente al inicio, ahorita ya dicen, no, ahorita el presidente. Pues es que el presidente no es el Mesías. Ningún gobierno puede satisfacer ese deseo de paz y de justicia. Ahora, la contradicción es que el único que puede darnos esa paz, ¿quién es? Es el príncipe de paz, que es Jesús. Ahora, aunque deseamos esa paz, ¿buscamos esa paz en Jesús? No, es más, ni deseamos a Jesús, ¿no es cierto? ¿Cómo era tu vida antes de cristiano? ¿Suspirabas toda la mañana diciendo, quiero encontrarme con Jesús? No. Y por eso este mundo está roto. Pero el día de hoy tenemos buenas noticias, pues Cristo ha venido y nos ha salvado y nos ofrece hoy la salvación por medio de la fe.
Y de eso se trata nuestro texto. Pablo responderá la pregunta, Rodrigo ya nos ha hablado de esto, que somos justificados delante de Dios. La pregunta que va a responder Pablo es, ¿y qué significa eso? Está muy teológicamente asombroso, pero ¿qué significa? ¿Qué implicaciones tiene esto? No solamente para mi teología académica, sino también para mi vida. ¿Cómo esto me afecta? Y Pablo nos va a responder, y por eso decía Martín Lutero, el reformador alemán del siglo XVI, que Pablo parece aquí escribir como alguien que está feliz y está lleno de gozo. ¿Lo notaste cuando leímos el texto? Pablo no hace justicia a mi lectura al texto, pero Pablo parece que está reventando. ¿Y cómo no ha de estar feliz? Pues nos declara que la crisis ha terminado, que Cristo ha venido y que ahora hay una restauración que esperamos. No esperamos a ver si se cumple, sino que esperamos con ansias porque se va a cumplir. Por tanto, dice Pablo, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que ya somos justos? Que todo nuestro historial de pecado, ¿qué hizo Dios? Lo ha borrado. Ahora, ¿es porque cumplimos la ley de Dios? ¿Es porque alguien más la cumplió? ¿Quién es? Jesucristo. Y vemos en este texto que hay frutos pasados, presentes y futuros, pero me gustaría enfocarme en los frutos presentes de nuestra justificación. Y fíjense, dice que uno de esos frutos es que tenemos paz con Dios. Y paz no solamente es sentir calma en medio del conflicto, sino en el sentido en que Pablo lo escribe. Ahora, ¿Pablo de qué nacionalidad era? ¿Era mexicano? ¿Era de Haití? ¿De dónde era? Era judío. Ahora, para los judíos, shalom o paz no solamente significaba que estés relax en tu vida, sino que tengas prosperidad, que tengas bienestar y salvación. Y de hecho, los que han visto The Chosen sabrán lo que hablo, ¿verdad? ¿Cómo se despiden los personajes? ¿Cómo? Shalom, shalom, ¿no es cierto? ¿Y qué significa eso? Cuando dices shalom es, te deseo bienestar, pero cuando dices shalom, shalom es, brother, te deseo lo mejor en tu vida. Que la paz de Dios repose sobre tu vida. Y eso es básicamente lo que Pablo dice. Ahora hay bienestar, ahora hay paz con Dios. Pero si tenemos ahora paz con Dios, es porque antes había entre nosotros y Dios, ¿qué? Había un conflicto, había una guerra. Fíjense lo que dice Tim Keller, muy citado en este púlpito. Dice, la paz con Dios significa que antes de nuestra salvación había una guerra entre Dios y nosotros, y por lo menos podemos saber esto por dos cosas. Número uno, porque cuando pecamos no solamente estamos quebrantando la ley de Dios, sino que nos sentimos con derecho de poner nuestras reglas. ¿No es cierto? ¿Te gusta que los demás te digan cómo vivir? ¿Nos encanta eso? ¿Sí o no? ¿Te gusta que tu esposo te diga, y así se van a hacer las cosas? Y que tu esposa te diga, no, así se van a hacer. ¿Por qué siempre hay conflictos en el matrimonio? Ya lo entiendo después de 2 largos, benditos, preciosos años, 2 años. Siempre va a haber tensión porque siempre queremos imponer nuestra voluntad, ¿no es cierto? Con la otra persona. Nos encanta que nos escuchen, pero no queremos escuchar. Por eso estamos en conflicto con Dios, porque Dios es el creador y Él dice cómo deberíamos vivir, pero decimos desde nuestro corazón, no es cierto. Yo hago lo que se me antoja. Como dijo el salmista mexicano, no, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo, Manolo, no está Martita, ahora te di una vez. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. Y ese es nuestro salmo, pero sigo siendo el rey. Eso nos encanta. Porque eso básicamente es la realidad de nuestros corazones antes de Dios. No éramos personas que amaban a Dios, detestábamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos dice cómo deberíamos vivir y no nos gusta eso. Dice el Salmo 14:1, el necio dice en su corazón, no hay Dios. No dice que no hay Dios por falta de una evidencia intelectual. Porque, como dice Pablo en Romanos 1, porque Dios se ha hecho evidente a través de lo creado. Y el Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. No es un asunto intelectual el ateísmo, es un asunto del corazón. Es que no deseamos a Dios. Y segundo, estamos en guerra con Dios porque cuando pecamos nos estamos metiendo en problemas con su santa y divina voluntad y por lo tanto Dios, que es justo, debería pagar con la muerte el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces no solamente nosotros estamos en conflicto con Dios, Dios
aparte de Cristo, está en conflicto con nosotros. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios 2, 3. Dice, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí le está hablando a cristianos, ¿ok? El versículo 1 dice, estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Pero antes de ello éramos hijos de ira. Hermanos, estábamos en guerra, en conflicto con Dios, y Dios debería habernos atravesado con la lanza de su ira, pero en medio de esa descarga justa de ira, se atravesó un justo, alguien que no merecía esa muerte, por aquellos que sí la merecían. Recuerda la historia del principio, es muy conmovedora y es real. Pero esta historia de la salvación es mucho más real, es mucho más gloriosa. Douglas Moo, un erudito del Nuevo Testamento, les recomiendo mucho a aquellos que les gusta estudiar teología, es excelente. Dice, todo lo que Dios tiene para nosotros debemos encontrarlo en o mediante Jesucristo, nuestro Señor. ¿Por qué ahora estamos en una nueva relación con Dios? Antes había guerra, ahora hay paz. ¿Por qué razón? Fíjense, les voy a leer solamente algunas partes de nuestro texto el día de hoy que se refieren a en Cristo o por medio de Cristo. Todas las bendiciones que tenemos es por nuestro desempeño, no. Es por nuestra belleza, no. Es por nuestro conocimiento, no. Todas las bendiciones que hoy disfrutamos es gracias a Cristo Jesús. Y alguien si me regala una agüita, se los agradecería muchísimo. Fíjense lo que dice, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido. Gracias, José Luis. Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros. Al enviar a Cristo a morir por nosotros, por la sangre de Cristo, por la muerte de su Hijo, por la vida de su Hijo, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¿Pueden ver? Todas las cosas que tenemos es por alguien, no por nosotros. Nosotros no hacemos nada. Porque no hay nada en nosotros para despertar el amor de Dios. ¿Qué le podemos traer a Dios hoy, hermanos? ¿Un amor perfecto? ¿Un amor impecable? ¿O un amor manchado de pecado? Pero por Cristo tenemos paz con Dios. Ahora, quiero que entiendas muy bien esto. Porque la palabra con, en español solamente hay una, ¿no? Con y ya. O junto a, pero solamente hay una expresión, con. En griego, sin embargo, hay tres. Hay una que es sun, que es algo que sucede al mismo momento, como en sincronizar. Meta, que es estar al lado de alguien próximo, es como cuando tocan los músicos, están al lado uno del otro. Pero hay otra palabra en griego que es pros, que significa una relación cara a cara, como cuando estás dándole besitos a tu esposa cuando se despierta. Esa es la palabra. Estar no solamente con alguien al lado, sino estar frente a alguien, tener una intimidad con alguien. Así que nuestra relación con Dios no es una relación lejana donde solamente venimos a la iglesia, es una relación cara a cara, íntima, hermanos. Ese es el conocer a Dios. No solamente poseer verdades en la mente de quién es Dios, no solamente confesar nuestro credo, no solamente recitar nuestras creencias, es tener una relación íntima con Dios. Tienes una relación íntima con Dios, hermanos, porque Cristo pagó por eso. No para que solamente lo escuches el domingo. Es para que puedas intimar con Él en la semana, en la oración y en la palabra. Estamos aprendiendo los miércoles acerca de la oración, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el propósito de la oración, hermanos? ¿Sacarle las cosas que yo quiero a Dios? Hacemos peticiones, desde luego. Pero el principal objetivo de la oración es estar cara a cara con el Señor, tener un encuentro con el Señor. Antes era un enemigo, ahora es lo más increíble que jamás habíamos tenido. Y fíjense lo que dice también Pablo. Y debido a esto, Cristo nos hizo entrar en un lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. ¿Cuál es este lugar inmerecido? Dice Pablo, dice otra versión de la Biblia, a esta gracia. Cristo es el que nos hace entrar en un lugar de gracia con el Señor. Así que tenemos paz con Dios, estamos en la gracia del Señor y nuestra vida es, hermanos, de principio a fin, gracia. Y ahora vamos a los frutos futuros. Fíjense el versículo 2 lo que dice.
frutos futuros. Versículo 2 dice, esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Aprendimos semanas atrás con Rodrigo que jactarse en el conocimiento, en nuestras proezas, en nuestras riquezas es necedad. Pero jactarnos en nuestra salvación no solamente es esperado, sino algo apropiado. ¿En qué nos jactamos? Dice Pablo. En la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Diría Víctor, eso está muy metafísico, muy barroco. Ahora tenemos esperanza en la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Ese estado de pureza, de integridad, de santidad y perfección que Adán y Eva perdieron, hermanos. Pero dice que Cristo ahora nos hace entrar a esta esperanza de su gloria. En otras palabras, llegará un momento en donde no solamente tendremos nuestras Biblias, veremos a Cristo cara a cara. Y dice primera de Juan, el apóstol Juan en capítulo 3, versículo 2, y seremos semejantes a Él porque le veremos. ¿Qué significa eso? ¿Que seremos como Jesús? ¿Tendremos su deidad y su poder? No, se refiere a que ya no habrá más pecado en nuestros corazones. Así que tenemos esperanza, dice el apóstol Pablo, no solamente para este tiempo, tenemos una esperanza futura, como dice William Hendrickson, en principio tenemos esta bienaventuranza aquí y ahora, pero se perfeccionará cuando Cristo vuelva. En otras palabras, ¿ya somos salvos? ¿Sí o no? Bueno, si has creído en Cristo, has confiado en Él, eres salvo. Pero ¿ya eres perfecto? ¿Ya somos perfectos? No somos perfectos. Pero dice Pablo, tenemos esta esperanza. Tim Keller también dice, en Cristo hemos sido liberados de nuestro pasado, nuestro antiguo historial de rebelión y pecado han sido quitados y tenemos paz con Dios. En el presente somos libres para disfrutar de esta relación personal con Dios y un día en el futuro con toda certeza experimentaremos la libertad, la vida en la presencia plena y asombrosa de la gloria de Dios. Un día, hermanos, ya no tendremos más pecado, ya no habrá más dolor, ya no habrá más idolatría en nuestros corazones. Y esto suena muy bonito, ¿a poco no? ¿Quién dice amén? Pero la realidad a veces, hermanos, es totalmente otra en nuestros corazones. Por eso Pablo dice en el versículo 3, en nuestro punto siguiente, punto número 2, el triunfo de la justificación. Dice el versículo 3 de Romanos 5, también nos alegramos al enfrentar diversas pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Alguien se podría preguntar, ¿cómo, Rafa, hablas acerca de que tenemos paz con Dios y a la vez experimento mucha tristeza en mi corazón? Esto suena muy utópico, muy ideal. Pero dice Pablo, tenemos pruebas y dificultades. Esa es la realidad. Estamos en lo que un hombre llamado Herman Ridderbos llamó el ya y el todavía no. Ya somos salvos, pero aún experimentamos las consecuencias de vivir en un mundo caído, ¿no es cierto? Es por eso que tu esposo y tu esposa muy lindos, a veces no son tan lindos. Es por eso que tus pequeños que te sacan una sonrisa, a veces te sacan canas. Es por eso que los hermanos aquí están muy bonitos sentados, hermanos, pero a veces hay conflictos entre nosotros. Todavía estamos en un momento donde estamos pasando pruebas y tribulaciones. Todavía, no sé ustedes, pero les voy a contar algo. Y conocen muy bien a quien le hice esto. Es un hermano que fue ordenado la semana pasada y no viene a la iglesia porque es pastor en otro lado. No les diré el nombre. Pero ayer me pasó, ¿no? Experimenté el ya y el todavía no de mi salvación. Estábamos en una preparación para plantación de iglesias y el hermano me levanté la mano, ¿no? Y me dejó viendo la mano. Me dijo, ahorita otro. Me dijo, vas a ver, ¿no? O sea, no es mi corazón, ¿no? Entonces estábamos en la mesa de trabajo y ya me aventé una broma bien mala, hermanos. O sea, me metí con su cabello. Cuando hice eso, me dice un amigo, ¡qué mal chiste! Y dije, no, qué mal pecador, qué mal cristiano. Experimento eso todavía, esos arranques de ira, esos arranques de venganza. ¿No? Y eso lo entendemos muy bien otra vez los casados, ¿verdad? Cuando no hacen lo que queremos, es fácil vengarnos con el silencio.
o con el no dar lo que deberíamos dar a la otra persona. Vivimos en este mundo, lamentablemente. Entonces, ¿cómo está eso de que tenemos paz con Dios y a la vez tenemos unos conflictos bien fuertes? A veces no experimentamos esa paz, honestamente. A veces nos cuesta creer que Dios está con nosotros, sobre todo cuando hemos pedido algo a Dios y vemos que Él nos responde. Cuando a otras personas les parece ir mejor y aún los que no conocen a Dios parece que todo va viento en popa. Pero nosotros nos damos cuenta que no vivimos en esa paz, que parece que otros que no son cristianos sí tienen. ¿No es cierto? Pero fíjense lo que dice Pablo. Nos alegramos. Pablo, ¿qué te pasa? Como que aquí ya no fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Como que aquí se le fue la inspiración. No, el Espíritu Santo estaba inspirando a Pablo. Y dice, y nos gloriamos en las pruebas, no a pesar de las pruebas, sino en las pruebas. Y no es masoquismo de que amamos el dolor. Pablo dice, ¿por qué podemos gozarnos en nuestras dificultades? Y de hecho, otros apóstoles están de acuerdo con Pablo. Por ejemplo, en 1 Pedro 1:6, Pedro dice lo mismo. Santiago 1:2 dice lo siguiente: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, ¿qué debería decir el texto? Agüítense, lloren. No, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Por qué, hermanos? Dice Pablo, porque las pruebas producen resistencia. ¿Qué es esto? Es fortaleza espiritual, hermanos, sobre todo en condiciones de gran sufrimiento. Y como todo buen maratonista, Liz, Suri, ¿verdad que no puedes correr un maratón dándole unas vueltecitas a la manzana de tu casa unos días antes? No sé si lo han hecho se han lastimado seguramente. Pero para correr un maratón de 42 kilómetros requieres entrenamientos progresivos, ¿no? O si estás en el gimnasio y quieres levantar en press de banca 40 kilos de cada lado, primero tienes que dominar, ¿qué? Cargar la barra olímpica de 16 kilos. Es un chiste para gym rats nada más, ¿verdad? Pero la realidad, hermanos, dice Pablo, es que estas circunstancias nos desarrollan un carácter. Dice, las aflicciones desarrollan resistencia y la resistencia desarrolla un carácter aprobado, es decir, maduro, resiliente. ¿Cuántos de aquí han pasado pruebas complicadas en su vida, hermanos? ¿Sí las hemos pasado? ¿Las has vuelto a pasar o cosas similares? ¿Respondes de la misma manera como cuando llegó la primera prueba? A veces sí, ¿verdad? Pero muchas veces eso produce resistencia, un carácter aprobado. Cuando vienen las dificultades, ya has pasado algo semejante o has pasado algo peor, viene una prueba y en lugar de deshacerte en ese momento, es cuando resistes un poco más. Dice Pablo, mientras pasamos más pruebas, las pruebas, así como cuando es una carga progresiva en el gimnasio, así las pruebas te dan fortaleza, y esta fortaleza, esta resistencia te da carácter, te da firmeza. Hermanos, un seminario puede hacerte muy erudito, puede hacerte un gran comunicador, pero solamente las pruebas en el evangelio te pueden hacer un gran hombre o una gran mujer. Está bien estudiar, está bien leer, pero solamente el dolor a veces es el que te forja, hermanos, el sufrimiento. Dice el apóstol Pablo, es necesario que entremos al reino de Dios a través de muchas. ¿Quién dice amén? Ningún amén escuché. Porque claro, estaríamos locos si dijéramos, quiero sufrimiento. ¿Quién ora todas las mañanas y dice, Señor, por favor, envíame una enfermedad? Por favor, Padre, por favor. Quítame mi trabajo, Señor. Nadie. No es algo agradable. Pero las pruebas producen firmeza de carácter. Y no solo eso, aquí hay un argumento en cadena. Pablo dice, no solamente producen resistencia, también producen carácter firme, y el carácter firme produce esperanza. ¿Esperanza en qué, hermanos? En nuestra segura salvación. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en otra ocasión en 2 Corintios 4:17, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo, sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre. Me gusta cómo lo dice la Santa Reina Valera. Nos producen cada vez más un peso ¿de qué? De gloria. Es decir, nos hace poner nuestra vista no en este mundo como nuestra esperanza, sino en el que viene, en Cristo Jesús. ¿No es cierto que las dificultades a veces son como un balde de agua fría que Dios te manda y dices, andaba muy mundano, ¿no?
andaba muy terrenal. Y te produce un peso más fuerte de gloria. Fíjense, ¿cómo podemos estar seguros de eso? ¿Cómo podemos estar seguros que estas aflicciones nos dan esperanza? Y esta esperanza dice que está puesta en la gloria de Dios. ¿Cómo estamos seguros de eso? Dice Pablo de la siguiente manera: porque Dios, sabemos con cuánta ternura nos ha amado, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar su corazón con su amor. ¿Cómo sabemos, hermanos, que en medio de las pruebas Dios está con nosotros? ¿Qué dice el versículo 5 de Romanos? Acabamos de leerlo. Romanos 5:5. Salud. Dice: sabemos con cuánta ternura Dios nos ama, porque nos ha dado al Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Fíjense lo que dice otra vez Douglas Moo, la última vez que lo cito. Dice: la confianza que tenemos respecto al día del juicio no se basa solamente en que decimos, sí, Dios me ama y me va a salvar. No, dice Douglas Moo, sino también es una certidumbre interna, subjetiva, experiencial, que Dios nos ama. ¿Cómo sabemos, hermanos, que a pesar de que experimentamos aflicciones, que a pesar de que estamos experimentando las pruebas en un mundo caído, cómo sabemos que Dios nos va a salvar? ¿Y cómo estamos seguros de que vendrá un día en que ya no tendremos más pecado? Es más, aquel día, dice Apocalipsis 21, cuando Cristo venga y restaure todas las cosas, ya no habrá más muerte. ¿Qué más? Ya no habrá más dolor, ya no más lágrimas, y podemos inferir desde luego no más pecado y no más idolatría de tu corazón. ¿Cuántos anhelan eso, hermanos? ¿Sí? ¿O estás muy contento en esta tierra? ¿O quieres que Cristo venga y restaure todas las cosas y todo sea transformado para siempre? Pero mientras tanto estamos en el ya, pero todavía no. Sufrimos, lloramos, viene el desconsuelo, la tristeza. Dice, pero ahora, dice Pablo, podemos experimentar algo. ¿Qué podemos experimentar algo ahorita, hermanos? Mientras cantamos, mientras tomamos los sacramentos, mientras ofrendamos, mientras platicamos con nuestros hermanos. ¿Qué podemos experimentar? ¿Qué el Espíritu Santo hace en nuestros corazones? Derrama ¿qué? El amor de Dios. Nuestra fe no es una fe meramente académica y intelectual. No solamente se trata de si puedes recitar el credo de los apóstoles. No solamente si puedes decir que creemos como iglesia presbiteriana sobre el bautismo y estarte peleando con todos en Facebook. Se trata de que las doctrinas que sabemos las disfrutemos. ¿Te has encontrado con personas que hablan de las doctrinas de la gracia, pero sin gracia? Hablan del amor de Dios, pero parece que están enojados. Cuando hablas con alguien que no es de tu tradición evangélica y tú eres reformado, de la tribu de Víctor y de Rodrigo, bautizado al 8º día, ¿no? Y te encuentras con alguien que no cree lo mismo que tú, ¿cómo le compartes tu fe? ¿Cómo dialogas y debates con él? Si somos honestos, lo hacemos sin creer en esas cosas. Sí, probablemente sepas mucha teología reformada, pero si esto no está cambiando nuestro corazón, si nuestra fe no la estamos experimentando, si solamente es una fe de labios y no una fe que estamos experimentando, ¿tienes esa fe? ¿Sabes esas doctrinas en tu corazón? ¿O solamente lo sabe tu mente, pero no le ha avisado a tu corazón nada? Fíjense lo que dice Jonathan Edwards. Dice, hay una diferencia entre tener una opinión de que Dios es santo y lleno de gracia y tener un sentido de lo adorable y bello de esa santidad y gracia. Fíjense, es una cosa muy diferente. Pensar y tener una opinión de que Dios es santo y lleno de gracia. Otra, tener el sentido, conocer, experimentar lo adorable y bello de esa santidad. Y si es como tener un juicio racional de que la miel es dulce, ¿cómo podemos saber que algo que está en una miel es miel? Podemos deducirlo a través de sus características, de su color. ¿Qué es lo más fácil para saber que es miel? Es probarlo. Lo que dice Pablo es que no solamente podemos contentarnos con tener ideas sobre Dios, sino que podemos experimentar ese amor de Dios en nuestros corazones, mis hermanos. Y por eso, cuando pasamos aflicciones, las aflicciones nos recuerdan, Dios no te odia, Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado a tu suerte, tu Padre te ama y el Espíritu Santo hace que ese amor sea real. Y a veces las aflicciones son el teatro de Dios para experimentar ese amor.
A veces cuando se nos quita todo, es cuando decimos, Dios, aquí estoy, soy yo de nuevo. Te necesito, te necesito. ¿Quién necesita hoy el amor del Señor en su corazón? Yo la verdad estaba muy nervioso para predicar. Mientras estábamos cantando, Sé tú mi visión, conocí y experimenté el amor del Señor. Muchos nada más llegan a la predicación a lo bueno, ¿verdad? Decimos. Pero cuán precioso es experimentar el amor de Dios con los hermanos, cantando, adorando al Señor. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita, hermanos? Adorando al conocer a Dios. ¿Cómo vamos a adorar a aquel que no conocemos? Y por eso vamos a la palabra. ¿Qué hacemos al ofrendar? Adoramos. ¿Qué hacemos al compartir nuestros alimentos, nuestras pláticas con los hermanos? Adoramos. Y el Espíritu Santo puede usar todos esos elementos para llenar tu corazón. ¿Cuántas veces hemos venido así rotos, cantamos una alabanza y el Señor llena nuestros corazones? ¿Cuántos hemos venido realmente hartos incluso de nuestra vida y la palabra del Señor ha saturado nuestros corazones con el amor de Dios? ¿O cuántas veces ni uno ni la otra, pero un hermano te dice, mi hermano está orando por ti, ¿en qué te puedo ayudar? Mi hermana, ya te va esta ofrenda, tienes esa necesidad, yo la cubro. Wow. El Espíritu Santo usa estos medios. Y para terminar, mis hermanos, este gozo es algo real. Vamos a nuestro punto número 3, el gozo de la justificación. Quiero que me acompañen con sus miradas a Romanos 5. Vamos a leer otra vez este texto que parece brillante. 5, 6 al 11. Romanos 5, 6 al 11. Fíjense lo que dice. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ¿cómo se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo? Con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, escuchen esto, hermanos, con toda seguridad, certeza, seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. El argumento de Pablo se puede resumir de la siguiente manera. Algunas personas apenas morirían por alguien que sería extraordinariamente bueno. Pero a ver, dígame, papás, ¿entregarías a tus hijos por 5 maleantes, asesinos, ladrones? No, está muy difícil. ¿Darías a tu hijo por 5 vecinos que no son tan malos? Está difícil todavía, ¿verdad? ¿Darías a tu hijo por la persona que está a tu lado? ¿Por el pollo? ¿Por qué no? El pollo es bien buena onda. Es apenas, dice el apóstol Pablo. ¿Alguien daría a su hijo por alguien extremadamente bueno? Pero ¿quién conoce a alguien extremadamente bueno, hermanos? Alguien extraordinariamente que, wow, esa persona es buenísima. Bueno, yo creo que mi mamá y mi esposa, ¿no? Pero no sé si entregaría a mis hijos. Pero dice el texto, pero Dios. Esta palabra es gloriosa en el Nuevo Testamento. Pero Dios. Siempre se nos dice, ustedes están bien rotos. Pero Dios, es la frase más gloriosa. Pero Dios, dice, envió a su Hijo a morir, no por personas excepcionales, sino por los más viles pecadores. ¿Amén? Claro que sí. Si somos honestos, somos los más viles pecadores. Y dice el apóstol Pablo, casi nos persinamos, ¿verdad? Yo soy el primer o el más grande pecador. Y Pablo dice, por esta razón, el amor de Dios no tiene comparaciones. Es infinitamente mayor a cualquier acto más bondadoso hecho por cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque nos salvó cuando éramos sus enemigos, mis hermanos. Cuando no le buscábamos y cuando no había nada en nosotros para salvarnos, sino todo lo contrario, cuando huíamos de Él.
Y no teníamos ni una pizca de poder en nosotros para poder cambiarnos. Pero cuando estaba sucediendo eso, Dios dijo: sea la luz en el corazón de ese pecador. Y la luz del evangelio resplandeció. Y ahora podemos conocer la gloria de Dios por el rostro de Jesucristo, dice Pablo en 2 Corintios 3. Cuando íbamos totalmente en oposición a Él. Y dice Pablo: si Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, ¿cómo no nos va a salvar en el día de su ira? Si Dios ya hizo lo más fácil, ¿no hará lo más difícil? ¿No hará lo más fácil? Si Dios te salvó, fíjate, el razonamiento de Pablo es lo siguiente: si Dios ya te salvó cuando eras su enemigo, ¿cómo no va a salvarte de la condenación eterna cuando ya somos sus amigos? Te pregunto, hermano, si hoy murieras, estas preguntas siempre están extremas, ¿verdad? Si hoy murieras, ¿estarías preparado para presentarte delante de Dios? ¿Estás listo? Muchos rostros me dicen que no. ¿Por qué? Porque interiormente pensamos que aún necesitamos hacer algo, ¿no? Híjole, no le pedí perdón a mi esposa. Tengo un problema con mi amigo. La otra vez dijo una mentira. Pero el texto dice que nuestra salvación no es una probabilidad, hermanos, es una certeza. Si el Señor hoy nos mandara, o nos enviara, o nos tomara a su presencia, ¿estamos seguros que gozaríamos, mis hermanos, de una gloria más grande de lo que podemos pensar? Y nuestro hermano Javi ya está disfrutando de esa gloria. Está con Cristo. No, a ver si vemos a Javi. No, vamos a ver a Javi. Y más sano que nada. Hermanos, es una certeza. Si el Señor hoy viniera y juzgaría a todo el mundo, fíjate lo que dice Jesús en Juan 5:24. En verdad les digo, el que oye mi palabra, fíjense, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá la condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Hermanos, que estás luchando con la seguridad de tu salvación, presta atención a este texto. Tu salvación es una seguridad. Oye, Rafa, es que estoy luchando. Oye, Rafa, es que aún sigo con estas luchas en mi corazón. Cree en Cristo y no vendrás a condenación. Y el Espíritu Santo se encargará de santificarte poco a poco. Pero tu salvación es segura si has creído en Él. No tenemos que esperar en el día del juicio para saber si vamos a estar en la lista. Si hoy conoces a Cristo y pones tu esperanza en Él, el día de la ira tú serás salvo. No porque eres mejor que otros, es porque estamos ¿en quién, hermanos? En Cristo Jesús. ¿Por qué no tendremos que enfrentarnos a esa ira, hermanos? Porque Cristo se enfrentó allá en la cruz. Eso es lo que recordamos en la mesa del Señor. Como siempre Víctor y Rodrigo nos recuerdan, ¿quiénes son dignos? ¿Quiénes son dignos? No, la pregunta es, ¿cuántos indignos hoy vendrán a Jesús? Aquel que fue atravesado por la ira de Dios, aquel que bebió la santa copa perfecta ira de Dios. Dije que ya no iba a citar a Douglas Moo. Se dan cuenta que me gusta mucho este escritor. Su comentario es muy bueno. Dice: lo que Dios ha comenzado justificándonos y reconciliándonos va a concluirlo de forma triunfal, salvándonos de la ira. Si hoy Cristo viniera, hermanos, ¿deberíamos sentir terror? Si tú nos visitas por primera vez, aún no has confiado en Cristo, sí deberías sentir terror. Porque el día en que Cristo venga, juzgará a aquellos que se oponen a Él. Aplastará a sus enemigos. Pero ¿sabes? No tienes que pasar ese día si hoy confías en Cristo. Tú dirás, ¿Dios puede perdonar mi pecado? ¿Dios puede darme a mí salvación? Porque las personas que veo a mi alrededor son muy buenas, se ve que son personas muy buenas. Hermanos, ¿qué les podríamos decir a una persona que piensa así de nosotros?
todo lo malo en mí es por mí, pero si ves algo bueno en mí es por Cristo. Y si eres cristiano, el día que Cristo venga debería ser el día más feliz. ¿Por qué nos da miedo a los cristianos pensar en la segunda venida de Cristo? Por ver dejados atrás, ¿verdad, hermanos? Esas películas nos traumaron. Pero hermanos, creemos en Cristo, mis hermanos, y ahora anhelamos ese día en que por fin, dice que ya terminé de predicar mi cronómetro. Ese día por fin vendrá, hermanos, y se acabará todo el pecado, todo el dolor, toda la angustia. Y por eso oramos hoy, Señor, ven. Si hoy quieres venir, ay, es que Rafa, hice proyecciones para mi negocio. ¿No? Es que quiero otro niño. Es que voy a predicar. Si Cristo viene hoy, precioso ese día. Qué precioso sería que ahorita Cristo viniera, ¿no? Ahorita en el culto, ¿no? Antes de orar, decir amén, que Cristo viniera. Y desde los cielos nos tomara, hermanos, y nos llevara en gloria a reinar con Él para siempre. Pero no solamente eso, hermanos. Por último, Pablo dice: ahora nos alegramos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Ya no tenemos que acercarnos a Dios hoy por miedo solamente, ¿no? Por terror de que si hoy no me acerco a Dios, Dios me va a castigar. No, dice que ahora nos deleitamos en Dios. Fíjense lo que dice Thomas Watson: conocer a Dios fuera de Cristo es conocerlo como un enemigo, como vimos al principio. Pero conocerlo en Cristo es dulce y delicioso, hermano. Vuelve tu mirada otra vez al texto. Ahora nos alegramos por esta relación de Dios como amigos por medio de lo que Cristo hizo. Y eso, hermanos, es el propósito de nuestras vidas. Como dice nuestro catecismo menor en la pregunta 1, ¿cuál es el fin principal del hombre? Es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Disfrutas a Dios? Hoy puedes disfrutar a Dios. No solamente te conformes con escuchar una predicación, no solamente te conformes con venir a un culto el domingo. Ve a la palabra, ve la oración cuando nadie te ve, cuando nadie te puede agradecer, cuando nadie te puede reconocer. Ve y disfruta a Dios. Solo esto es por medio de Cristo Jesús. Como es el Salmo 16:11, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo, en tu diestra y deleites para siempre. Hoy es una invitación que vengamos a deleitarnos en el Señor por medio de la obra de Cristo. Ahora Dios es nuestro amigo, si es nuestro Dios, si es nuestro Señor, pero también es nuestro Padre y amigo. Y esto es una relación que podemos disfrutar el día de hoy, mis hermanos. No te conformes con una fe intelectual, que esta fe transforme tu corazón. Deleítate en el Señor por medio de Cristo. Amén. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hoy podemos meditar, Señor, en estas verdades tan gloriosas que tenemos en Cristo. ¿Qué predicador pudiera expresar, Señor, con justicia todas las bendiciones que nos has dado únicamente en Cristo? ¿Quién pudiera venir a la mesa, Señor, si no estuviera en Cristo? ¿Quién pudiera levantar sus manos y cantar tus maravillosos atributos si no es por medio de Cristo? ¿Quién pudiera hoy acercarse, Señor, en oración a ti si no fuera por Cristo, Señor? ¿Cómo pudiéramos hoy deleitarnos en ti si no fuera por Cristo? Que esta verdad quede grabada en nuestros corazones, Señor. No permitas que esta predicación solamente descanse en nuestras notas o en nuestra cabeza. Que esto sea una realidad, Espíritu Santo. Y tú sabes que el predicador no puede lograr este efecto. Pero si tú, Espíritu Santo, trasladas esta verdad a nuestros corazones, podemos no solamente disfrutar intelectualmente a Dios, podemos conocerlo en nuestros corazones. Que estas verdades del Evangelio nos transformen, Señor. Transformen la forma en que vivimos, la forma en que desarrollamos nuestros trabajos, llevamos a cabo nuestras relaciones. Que esto transforme la totalidad de nuestras vidas, Señor. Y oro por mis hermanos que el día de hoy vinieron rotos, quebrados. Espíritu Santo, llena su corazón de tu amor. Espíritu Santo, hazles conocer el consuelo del Evangelio. Y aquellos que aún no han confiado en ti, Espíritu Santo, si es tu voluntad, cambia sus corazones y que puedan comprender desde su corazón esta realidad, que tú nos amas y nos has dado a Cristo nuestro Señor.
y ahora podemos ser amigos tuyos. Y no solo eso, Señor, esperamos que tú vengas y restaures nuestra vida, Señor. Deseamos gozarnos con todos los santos de todas las edades en tu gloria, donde te veremos tal cual tú eres, Señor. El velo de tu gloria se descorrerá, Señor, y te veremos de una manera que jamás lo hemos hecho. Y el gozo que hoy experimentamos no se va a comparar en nada, Señor, al gozo que una vez tendremos en ti. En Cristo Jesús te damos gracias, te alabamos, y a ti sea toda la gloria. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.